Vamos a empezar la segunda sesión. El título es Cuerpo y don de sí, el antídoto para la agonía del eros. Voy a desarrollar 3 puntos. El primero es el cuerpo y la relación, que ya he iniciado al terminar la sesión anterior. Cuerpo y relación. El cuerpo como primer lugar relacional de la persona, que nos sitúa en el mundo, entre las cosas y con los otros. El segundo será el cuerpo y la sexualidad, la relación del hombre y de la mujer. Y finalmente, lo que Juan Pablo II llama la desnudez originaria, es decir, cómo lograr que el cuerpo y los afectos se encaucen hacia una relación de amor y de don de sí que pueda hacer plena la vida humana. Estos 3 puntos, ¿no? En el Cantar de los Cantares, al final, dice: Salomón tenía una viña en Bet-Leamón. Arrendó la viña a los guardas y cada uno le arrendaba por sus frutos 1000 siclos de plata. Mi propia viña es para mí, Salomón, los 1000 siclos para ti y 200 para tus guardias. Y me dirán, bueno, pues es un texto un poco enigmático, hablando aquí de guardias y el cantar de los cantares se atribuye a Salomón, parte de la tradición. Y aquí, al final del libro, sin embargo, aparece como una distancia de Salomón. Dice, para mí mi viña, ¿no? Y para ti tus 1000 siclos y 200 para tus guardias, ¿no? Parece que la figura de Salomón es siempre doble, ¿no? Es aquel rey sabio que construye el templo y que hereda la sabiduría, por un lado, y que va a ser una figura al final del Mesías, una figura mesiánica positiva que va creciendo a lo largo de la Biblia cada vez con más intensidad. Pero a la vez hay un Salomón, otra descripción de Salomón, que es el que pierde la sabiduría precisamente por la mujer o por las mujeres, ¿no? Que le llevan a la idolatría. Y su harén tenía precisamente 1200 mujeres. Por eso se piensa que esta referencia al final a los 1000 siclos de plata y 200 para tus guardias se refiere al harén de Salomón. Y se contrapone ese modo de vivir la sexualidad dispersiva, multiplicada, en el que lo que no encuentro en una persona me cansa y busco en otras, pero al final no respeto a ninguna y pues la multiplicación del número no da calidad a la experiencia. Se contrapone con la frase que dice el amado del cántico: mi propia viña para mí. Son como 2 formas: mi propia viña para mí, la viña es la esposa, en toda la tradición del cantar. Entonces podemos ver aquí como una contraposición entre, vamos a ver, los 2 modos de vivir en el cuerpo y de vivir la sexualidad. El primero caracterizado por el Salomón del harén y por la sexualidad que liberada, porque ahora pues, el número se puede multiplicar, a la vez es esclava de ese mismo número. Es el Don Juan que va buscando experiencias continuamente y nunca las encuentra, ¿no? Nunca encuentra la plenitud. Y por otro lado, lo que Paul Ricoeur dice, que en el cántico se pasa de lo erótico a lo nupcial. O sea, es un canto lleno de figuras eróticas, pero eso erótico va adquiriendo sentido, se va integrando en lo nupcial, que aparece también en todo el cántico, la relación del esposo y la esposa. Este texto un poco como inspiración sobre todo de lo que voy a decir sobre la relación hombre-mujer según Juan Pablo II. El primer punto era retomar la idea de que el cuerpo me abre a la relación. Aquí ya hemos visto que Juan Pablo II habla de la soledad originaria. El hombre, como un cuerpo entre los demás cuerpos del mundo, siente la diferencia de su cuerpo del resto de los cuerpos. El cuerpo humano se diferencia de los otros cuerpos y en esa diferencia es capaz de decir una trascendencia. Es decir, el hombre no se diferencia de los animales porque se separe del cuerpo, sino porque vive con más profundidad lo que ocurre en el cuerpo. Esto me parece que es muy importante para una visión encarnada del hombre. No es que el hombre sea superior o diferente de los animales por un dominio tal sobre el cuerpo que ya lo controla desde fuera a través de la técnica, sino por una capacidad mayor de de vivir las relaciones del cuerpo desde dentro, no por la altura con que se separa, sino con la profundidad con la que entra en el cuerpo. Esto se ve muy bien en las relaciones familiares. El animal está poco ligado al origen. Su memoria no llega a recordar
a los que le han engendrado y mucho menos a los antepasados. Eso queda ya, viene en sus genes, etcétera, pero no es capaz el animal, ¿no? El perro no recuerda de dónde viene, ni tampoco puede proyectar el futuro, ¿no? Se alegra cuando pues, su amo abre la puerta, está llegando, pero no se alegra por algo que va a ocurrir el día siguiente, ¿no? Porque la vivencia del tiempo es limitada. El hombre, sin embargo, está mucho más metido en la carne porque su identidad depende mucho más de las relaciones de origen, de la familia y de las relaciones de futuro en la descendencia que va a tener. Entonces vemos que el hombre vive la corporalidad con una integración mucho mayor, que es un poco paradójico, ¿no? Porque solemos pensar que es separándonos del cuerpo como somos verdaderamente diferentes del animal, ¿no? Y nos comportamos controlando los instintos, ¿no? Etcétera. Y ni siquiera en el punto del control, en cierto modo el hombre no controla mejor su cuerpo que los animales. Se podría decir que el animal siempre vive de acuerdo con las necesidades de su cuerpo. Lo que necesita comer lo come, ¿no? Realiza lo que el cuerpo le está pidiendo, vive en un equilibrio con su cuerpo mucho más claro. Mientras que en el hombre el cuerpo le está pidiendo algo más, que no está solo dominado por él, sino que le saca fuera, ¿no? El animal siempre vive situado en su propio centro y en su propio ambiente. No es capaz de salir de ese ambiente, de imaginar otros, ¿no? de trascender el ambiente, ¿no? Se dice que el hombre que somos antropocéntricos, ¿no? Que tendemos a ponernos... En realidad, el hombre no es antropocéntrico porque es capaz de trascender su punto de vista. Podemos incluso imaginar otros puntos de vista sobre la realidad, ¿no? El animal es siempre animalcéntrico, ¿no? Porque vive en el león es su mundo de león, no puede imaginar el mundo de la hormiga, ¿no? Mientras que el hombre sí, ¿no? Y esto, un poco el cuerpo también lo revela, esa trascendencia, esa capacidad de relaciones que tiene el cuerpo que va más allá de lo concreto hasta hacerse universal, ¿no? Y lo vemos en dos experiencias corporales que expresan esta soledad, ¿no? Que son roturas del cuerpo, o sea, modos en que el cuerpo se rompe y que solo se dan en el hombre. Es decir, que perdemos el control sobre el cuerpo y que a la vez es lo propiamente humano, como si lo propiamente humano no fuera dominar el cuerpo y ser señores de nuestro propio cuerpo, como un poco en el modo de la técnica, ¿no? Sino que la humanidad se dijera precisamente en aceptar que el cuerpo me lleva más allá de mí. Y las dos experiencias las ha estudiado el filósofo alemán, antropólogo, pero antropólogo en el sentido de la filosofía, ¿no? Plessner, ¿no? En el libro que tiene Reír y llorar, donde defiende la tesis de que el hombre precisamente en su cuerpo y a través de estas dos experiencias que son específicamente humanas, la risa y el llanto, no las ve como expresión de dolor o alegría, porque puede haber risas desesperadas y puede haber llantos de gozo. Por lo tanto, la risa y el llanto no se describen por la alegría o la tristeza, sino por el llanto. La risa dice una participación en el mundo, en los otros, ¿no? Cuando uno ríe se abre, ¿no? También se expresa en la forma corporal de la risa, ¿no? Se abre más a una participación, en lo que es el mundo y lo que son los otros. Mientras que el llanto dice cómo lo que sucede a mi alrededor me toca en la intimidad, ¿no? Revela una intimidad que a la vez reacciona ante lo que sucede, ¿no? Reír y llorar, ¿no? Y es verdad, son momentos en que el cuerpo se rompe. Si siempre estuviéramos bajo control no reiríamos, ¿no? La risa es un poco salir de reconocer una dependencia mayor de las cosas que nos rodean y de los otros, ¿no? Y el llanto igualmente, ¿no? Es un momento en que el cuerpo se rompe su equilibrio, ¿no? Y esto es propiamente humano. O sea, hay una trascendencia que se muestra en el cuerpo de la persona, y así en muchas otras formas en que el hombre vive su cuerpo. Podemos pensar en la experiencia, en la misma figura humana, ¿no? que es capaz de contemplar porque se alza. Tiene hay en ese sentido una capacidad de abrazar la totalidad, ¿no? De no limitarse a vivir, a buscar solo el alimento para nutrirse, sino que nuestro cuerpo nos permite contemplar, tener horizonte. El animal se mueve, normalmente los animales se mueven, su sentido de movimiento es según el aparato digestivo, ¿no? Porque están centrados en el alimento, en su propia supervivencia, ¿no? Mientras que el hombre no, el hombre se mueve en una dirección que no es la de la digestión, ¿no?
La digestión es así y el movimiento normalmente es... Entonces, esa es un ejemplo de cómo la corporalidad humana se corresponde con la capacidad del hombre de relación al final con el misterio de la vida, de contemplar el mundo y, por tanto, de preguntarse por el origen y destino mismo de ese mundo. Y esto el cuerpo lo hace también, que sería un poco lo que Juan Pablo II nos cuenta, ha sido estudiado también por la filosofía, sobre todo del siglo XX. No es solamente por eso una visión dentro de la fe cristiana, sino que comparte experiencias humanas fundamentales que podemos encontrar en todo hombre y mujer. Pienso en la figura que más estoy siguiendo, que es Gabriel Marcel, uno de los grandes filósofos del cuerpo, ¿no?, del siglo XX. Se podrían encontrar otros, ¿no? Hay muchos, ¿no? Ha renacido mucho en la fenomenología francesa, pero también en Estados Unidos, hay también en la filosofía anglosajona también. Marcel es especialmente interesante, ¿no?, para él la experiencia de vivir en el cuerpo, de ser cuerpo, es la experiencia raíz de toda filosofía, de todo pensamiento sobre el hombre. La más misteriosa, pero precisamente porque es la originaria. Y dice Marcel que para entender lo que es el cuerpo hace falta un acto de libertad, en cierto modo. Uno siempre puede blindarse ante la vulnerabilidad en la que el cuerpo nos sitúa. El cuerpo es un signo de dependencia, de pertenencia a un ambiente y de pertenencia a otros. Aceptar tener cuerpo es aceptar que no tenemos todo en nuestro propio control, que muchas cosas pasan porque otros nos las han dado. Y de hecho en el cuerpo pues hay muchos aspectos del cuerpo que gracias a Dios no tenemos que controlar. No tengo que controlar el latido de mi corazón, ¿no?, ni mi digestión, ¿no?, van por sí mismos y gracias a Dios, porque si no sería angustioso, ¿no? El cuerpo tiene muchos procesos que están ahí invisiblemente y que me permiten obrar, actuar, ¿no? Marcel dice que el cuerpo sería como la condición primera de mi existencia en el mundo, la capacidad de tener mundo y de estar en relación con los otros, y que me pone fuera de mí, por así decirlo. El cuerpo es la frontera entre lo que está en mi mundo, en el mundo objetivo que compartimos con los otros. Mi cuerpo se puede contemplar como un objeto desde fuera, y la medicina muchas veces lo hace así, ¿no? Tiene sus medidas, su peso, ¿no? Es un objeto entre los objetos del mundo, pero a la vez el cuerpo tiene interioridad. No es solamente cuerpo que otros perciben, sino cuerpo que percibe. No, Machado, ¿no? El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Pues ahí está dicho, ¿no? El ojo no es solamente el ojo que se ve, no es ojo porque tú lo veas, sino es ojo porque te ve. Ese es el misterio del cuerpo, empieza ahí, todo cuerpo vivo, que tiene fuera y dentro y que hace la síntesis entre el fuera y el dentro. Y por eso, de alguna forma, esto decía otro filósofo, esta vez alemán, ¿no?, el discípulo de Heidegger, Hans Jonas, que es también otro de los grandes filósofos del cuerpo, esta vez en relación con la biología, ¿no? Es un filósofo existencialista que se dio cuenta de que para entender bien la existencia humana tenía que estudiar biología y un poco describir lo que él llama el fenómeno de la vida, ¿no? Y dice, en el cuerpo, que es a la vez fuera y dentro, que es a la vez activo y pasivo, ¿no? Yo puedo hacer cosas con el cuerpo y a la vez el cuerpo hace cosas que me permiten obrar, ¿no? Que es a la vez objetividad y subjetividad, ¿no? En el cuerpo está hoy la pregunta filosófica central por el misterio del ser, dice. El cuerpo es lo que nos recuerda que es posible la filosofía, el pensamiento y la búsqueda de una plenitud humana. Porque nos libera de la fragmentación y del dualismo que está quejando a nuestra sociedad. El cuerpo, por tanto, se convierte en donde está el misterio también de la persona, ¿no? Y el misterio de unidad entre el hombre, los otros y el cosmos. Por eso tiene la fuerza que tiene estudiar la corporalidad, ¿no? De alguna forma, la imagen adecuada para entender el cuerpo no es simplemente la de un instrumento que me permite manipular las cosas, ¿no? O como una herramienta, como si mi cuerpo fuera una herramienta, ¿no? Aristóteles llamaba a la mano la herramienta de las herramientas, porque con ella puedo usar todo lo que uso, ¿no? El cuerpo es más que una herramienta porque es lo que me permite trabajar, usar herramientas. Y me lo permite en un modo que no lo he hecho yo no he dado forma a mi mano. Yo puedo trabajar con la técnica, dar forma al mundo,
pero es porque primero mi mano tiene una capacidad de modificarse, de tener forma, ¿no? De transmitir una idea a la mano, ¿no? La imagen que yo quiero la puede tomar la mano y así puedo modificar el mundo. Pero esa capacidad de la mano no la he creado yo, está dada, está ahí ya. Porque eso decía la precedencia del asombro, ¿no? En mi cuerpo hay un lenguaje que me permite trabajar en el mundo y que no es producto de mi técnica. La técnica puede hacer muchas cosas gracias a que está la mano que no la ha hecho la técnica. La técnica puede percibir mucho porque está el ojo que tampoco lo ha hecho la técnica, que es que alguien ve, que puede ver, ¿no? Que hay luz, no solo luz de fuera, sino luz interior, la luz del ojo. Dice un filósofo americano que también ha estudiado el tema del cuerpo, se llama Drew Leder. El libro es El cuerpo ausente, The Absent Body, en que intenta rebatir a Descartes, ¿no? Todo el dualismo, ¿no? Y empieza con esta un poco afirmación chocante que es que el cuerpo es invisible. Dice, el cuerpo es un capítulo del libro que se llama El cuerpo invisible, ¿no? Y uno dice, bueno, esto es contrario a toda intuición sobre la corporalidad, ¿no? Precisamente la corporalidad es lo que vemos, tocamos, ¿no? El ejemplo que él pone es el ejemplo del ojo. El ojo, yo ahora no lo estoy viendo, mi ojo. Gracias a que no lo veo, puedo ver el mundo. De hecho, si viera mi ojo, ya no vería el mundo. Entonces, como que el ojo se hace invisible para que yo pueda ver. Así como la mano no la toco y así puedo tocar. Es decir, el cuerpo aparece como una mediación entre la persona y su mundo que discretamente se oculta y misteriosamente. Es algo que me permite ver y que no es visto. Me permite tocar y no es tocado. Y cuando esto falla, entonces llega la enfermedad. La enfermedad es el cuerpo que se hace visible, por así decir. Alguien ha dicho que la salud era el silencio de los órganos, que no hablan, ¿no? Que están ahí discretamente funcionando, ¿no? Y todos los órganos que nos permiten tocar el mundo, ¿no? La enfermedad sería que el cuerpo empieza a hablar, empieza a notar que está ahí casi como opuesto a mi acción. Entonces es visible, pero a la vez entiendo, y aquí se ve también que el cuerpo tiene el lenguaje en la enfermedad, también en el desorden de los sentimientos, de los afectos, parece que se opone a mí, que no es obediente a mí, que es límite. Aquí es donde viene un poco la experiencia del cuerpo límite que veíamos un poco en la película Matrix, ¿no? El cuerpo puede también sentirse como límite, pero ese no es su lenguaje más originario. Podemos entender la enfermedad porque existe la salud, como un misterio que precede a la enfermedad. Y sí, sería imposible comprender lo que es una enfermedad, ¿no? Si no se percibe antes que existe la salud. El médico sabe que él cura porque existe la salud como una fuente de vida que está en el mismo cuerpo y que no es el médico el que cura, sino el médico posibilita que el cuerpo se cure, ¿no? Y lo hace porque cuenta con el organismo que tiene la vida en sí, ¿no? Es Gadamer, el famoso filósofo, tiene este libro, ¿no? ¿Dónde se oculta la salud? Y dice que el gran misterio realmente de la corporalidad es el cuerpo sano, ¿no? No sabemos explicarlo, medirlo. ¿Qué es un cuerpo sano? ¿Puedo medir la salud? Dice, porque la salud es como esa fuente originaria, que decía antes, ese don originario sobre el que no nos preguntamos, está ahí, lo damos por supuesto. Pero gracias a él es como el primer don, el don de un cuerpo sano. ¿Quién lo puede asegurar? Cuando se descompone, ¿quién lo puede recuperar? ¿No? Si no la salud misma no está brotando del organismo, del misterio de la vida, ¿no? Aquí vemos todo esto para decir que hoy la filosofía del cuerpo, de la corporalidad, nos ayuda mucho más a ver que el cuerpo es parte de la persona en la medida en que la persona está abierta más allá de sí. Participa en un mundo, en un cosmos, participa en la vida con los otros, en la sociedad. Y que precisamente la corporalidad se puede asumir. Yo puedo decir soy mi cuerpo y puedo decir aceptar mi cuerpo, es decir, reconciliarnos con nuestro propio cuerpo, que también puede tener sus defectos, ¿no? Tiene sus defectos y tiene sus particularidades que no he elegido, que no son fruto de mí. Sin embargo, puedo decir, lo acepto como algo bueno, igual que hemos aceptado nuestro nombre y decimos estamos contentos con el nombre y nos reconocemos en él. Podemos hacerlo si aceptamos que somos personas relacionales, que viven en un mundo y en relación con los otros.
especialmente si aceptamos las relaciones con los otros como buenas. Y esto se da en la experiencia del amor. Las relaciones son buenas porque existe el amor. Y podéis decir, es bueno. Y es la primera vez que el niño aprende a decir bueno, es cuando en su hogar pues recibe la bondad del alimento de la madre y del cariño de los padres, ¿no? Y puede decir, es bueno. Entonces el niño puede decir, puede hacer sin razonarlo, pero percibe, dice, si esta relación es buena, si yo quiero pertenecer a esta familia, si la relación con mis padres indica o promete una plenitud, esa relación es gracias a mi cuerpo. Y por tanto mi cuerpo es fundamentalmente en su raíz es bueno. Luego podrá tener defectos, podrá tener sufrimientos, enfermedades, pero serán siempre sobre un trasfondo de algo bueno. Esa bondad originaria es la que explica luego y nos permite reconciliarlos también con lo malo, porque en el fondo es la bondad del ser mismo que he recibido y que explica que cada día pues, pueda levantarme y no me suicide cada mañana, ¿no? Sino que diga, pues este día con todas sus dificultades irá bien o merecerá la pena levantarse e intentar que vaya bien. Es entonces el cuerpo habla de ese fundamento originario. Si hay esas relaciones buenas que vienen de la familia y de mi relación con el mundo, y eso me afirma que hay una bondad, podré decir también mi cuerpo es bueno porque gracias a mi cuerpo pertenezco a este mundo y a esta familia. Y esa pertenencia ya nos refiere a la diferencia sexual, que es el segundo punto que quería tocar. El primer lugar donde encontramos la diferencia sexual y por tanto el encuentro del hombre y de la mujer, que Juan Pablo II va a llamar unidad originaria, en primer lugar, no es nuestra misma experiencia de la atracción sexual, ¿no? O del ser hombre o mujer, sino la experiencia de que venimos de una diferencia sexual y de que es imprescindible para nosotros reconciliarnos con nuestro origen, si queremos reconciliarnos con nosotros mismos. Yo siempre puedo rechazar mi origen, como decía antes, al fin y al cabo está ante mi libertad, pero si lo rechazo voy a llevar siempre una fractura que va a recorrer mi propio ser. La herida no va a estar fuera de mí, sino en lo más profundo, en la identidad profunda de la persona. Porque el origen, el nombre, lo llevo dentro, me define. Por lo tanto, la relación con mis padres es parte de mi mundo interior. Y como decía, ¿no? la puedo rechazar, pero es solo aceptándola como puedo llegar a aceptarme a mí mismo, ¿no? Y decía que aquí, en este origen, hay ya la diferencia sexual. Esto, aunque falten mis padres, aunque como hoy en muchas formas de generación en que pues, el vientre de alquiler, ¿no? la fecundación in vitro, la adopción en la que ha habido una fecundación in vitro, etc., ¿no? Situaciones en las que, aunque falte la figura concreta del padre y de la madre, sé que en mi origen hay una diferencia de un hombre y una mujer. Y por tanto la necesidad de integrar esa diferencia en lo que soy. La clave es que solamente cuando yo entiendo que vengo de una diferencia, puedo realmente reconciliarme con mi propio origen. Aquí entra lo que se ha llamado, se ha descrito hoy en la sociedad de hoy como el hijo del deseo. Es el filósofo francés Marcel Gauchet, que lo pone de relieve en un artículo que luego ha sido también escrito como libro, publicado como libro, el hijo del deseo. Y dice Gauchet, que es pues, un filósofo de la modernidad secular, ¿no? Pero se da cuenta de que hay un problema, ha habido un cambio en el modo en que se genera hoy, la sociedad de hoy genera ya solamente a partir del deseo de los padres, a partir sobre todo por lo que supone la posibilidad de la contracepción y la aparición de la fecundación in vitro y de las otras técnicas de generar. Dice que la mentalidad difuminada en la sociedad es que el hijo es hijo del deseo, del querer de los padres, exclusivamente, por así decir, sin contar con una relación pura, por así decir. Son ellos los que han querido tener el hijo y lo han tenido, ¿no? Y no hay un trasfondo de algo más grande que ellos. El problema de esto es que el hijo entra en el mundo debiendo todo a sus padres.
Y por tanto, en cierto modo, con una, casi, aunque no lo pueda explicar, aunque no lo pueda decir, como una angustia de tener que corresponder al deseo de los padres. Porque es mi razón de vida, yo estoy aquí porque ellos lo han querido y porque tenían unas expectativas. Y por tanto, mi horizonte de expectativas va a ser el que ellos han querido para mí, ¿no? Si no, se va a producir un conflicto también en la vida del hijo. Hay como una presión, dice Gauchet, que es una presión excesiva sobre los hijos que les va a impedir eso que todo hijo tiene que hacer, que es crecer por encima del lugar donde ha sido engendrado, ser capaz de actuar responsablemente por sí mismo y de ampliar su horizonte. Ninguna persona se mide solo a través de los deseos de otra. En ese caso sería esclavo de esa otra persona, ¿no? Sino que, como decía Juan Pablo II, hay una soledad originaria porque la medida de la persona al final es solamente la relación con el misterio. Y este tipo de generación en que el hijo proviene del deseo de los padres impide este madurar más allá. Por tanto, impide también educar, porque impide al padre generar la libertad del hijo. Educar es precisamente no solamente satisfacer el deseo del hijo, sino hacer que el deseo del hijo se haga más grande, que llegue a desear lo infinito, o que llegue a que se agrande el deseo, que se transforme el deseo. No solo satisfacer el deseo, sino transformarlo para que quiera lo bueno para él, para que quiera lo pleno para él. El deseo es maleable, ¿no? Y se puede cambiar. Educar no es solo darte lo que necesitas para que puedas cumplir tu deseo. Eso puede ser terrible, ¿no? Hay una maldición que es que se cumpla lo que desees. Puede ser, ¿no? San Agustín decía que la felicidad es que se cumplan tus deseos y que tus deseos sean buenos, ¿no? Porque sin la segunda parte puede ser un caos, ¿no? Y es así, ¿no? Y eso se puede impedir. Entonces aquí vemos que la diferencia sexual del hombre y de la mujer, el hecho de que yo venga al mundo de una diferencia que no es controlable por el hombre ni controlable por la mujer porque les supera a los dos. Ellos han venido también de una diferencia y porque lo masculino nunca puede entender plenamente lo femenino ni al revés. La diferencia es lo que garantiza que el hijo es más que lo que los padres quieren o proyectan. Es lo que garantiza la libertad del hijo generado. O sea, aquí ya está la primera defensa, por así decir, ante las ideologías que quieren relativizar la diferencia sexual. Y toda persona, en la medida en que quiere integrar, reconciliarse con su cuerpo, tiene que reconciliarse con una diferencia que está en su origen y que es necesaria para que su origen no quede cerrado y se habla y le permita ser persona, en plano de igualdad con los que le han generado y porque medida solo en relación con el misterio, que es el misterio último de la vida, la trascendencia, Dios. Creo que esto nos abre ya una relación a entender con fuerza lo que significa la apertura del cuerpo al misterio, ¿no? Miguel Ángel en la Capilla Sixtina lo ha expresado con el contacto del dedo de Dios con el dedo de Adán. Esa famosa imagen de la creación en la que Miguel Ángel entiende que la imagen está en la mano, ¿no? En la mano y no tanto en la cabeza o en el cerebro, sino en el escultor, ¿no? En la mano que es capaz de dar forma al mármol y expresar de alguna forma lo propio del hombre no sería solo pensar, sino pensar la piedra, o darle a la piedra la forma del pensamiento y de la belleza, ¿no? Y por tanto la imagen de Dios estaría en la mano, porque no solamente en la inteligencia, ¿no? en el querer, en lo espiritual, sino en lo espiritual encarnado en la capacidad de transformar el mundo y de hacer bello el mundo. Por lo tanto, de colaborar con aquel que al principio vio que todo era bello, que había hecho algo bello, ¿no? Esto, bueno, lo capta el genio de Miguel Ángel porque él era escultor y entendía la importancia del cuerpo para crear, ¿no? Para dar forma y belleza a la materia, ¿no? Y la belleza siempre pasa por la carne. Es de los trascendentales, ¿no? La verdad, el bien, aquellos atributos que son de todo el ser, ¿no? Que se dicen de todas las cosas. La belleza, en nuestra experiencia, está vinculada al cuerpo. La belleza siempre dice algo que se manifiesta en la carne, que vemos y nos atrae porque está ahí en la carne, ¿no?
no es puramente espiritual, ¿no? Esto lo dice muy bien Vladimir Soloviev en un ensayo que tiene sobre la belleza natural, la belleza de las cosas, y dice que para que haya belleza tiene que haber una luz que en cierto modo está encarnada. No es bello el cristal solamente. No es bello, es bello el diamante, dice, porque el diamante no solo deja pasar la luz, sino que de alguna forma contiene la luz en la materia. Y compara el diamante con el carbón, ¿no? Que son el mismo material, el mismo carbono, pero uno no es bonito, no es bello, el carbón, porque rechaza la luz, mientras que en el diamante se da una especie de encarnación de la luz. Dice, la experiencia de belleza está siempre unida a un cuerpo que está lleno de espíritu, ¿no? Que está lleno de luz, ¿no? Y luego esto pasa pues, al fenómeno de la vida, etc. Bueno, con esto nos podemos acercar al segundo punto, que es la relación del hombre y de la mujer. Es decir, el cuerpo que me sitúa en el mundo, que me sitúa en relación con la trascendencia, ahora tiene lo que Juan Pablo II llamaba unidad originaria. Es decir, me relaciona al hombre y a la mujer no solo en mi origen, sino a través de una atracción que lleva al hombre hacia la mujer y a la mujer hacia el hombre. Lo hace Juan Pablo II acudiendo al libro del Génesis. Pero, de nuevo, no es simplemente una visión confesional sobre el hombre, lo que él quiere cultivar, sino que dice, se trata de desvelar experiencias originarias que están en todo hombre y mujer, porque el libro del Génesis habla de la creación, habla de aquello que es común a todos, habla de experiencias que permiten compartir la humanidad, porque todos compartimos el cuerpo al final. El cuerpo y la carne es lo que nos hace hermanos de una forma singular con todos los hombres. Y vuelve, por tanto, a la expresión del Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Dice, aquí aparece esta soledad que él ha interpretado primero como relación con Dios, es decir, la soledad en el sentido de que el cuerpo al final me refiere a un misterio, es la soledad originaria, es la relación del cuerpo con la trascendencia. Solo se puede articular, solo se puede comprender cuando encuentro a la otra persona. Y por eso no es bueno que el hombre esté solo en otro sentido. El hombre está solo en cuanto que se relaciona con Dios, pero no es bueno que esté solo en cuanto solo puede encontrar a Dios cuando encuentra al otro. Esta va a ser cómo va a articular él esta soledad del hombre, de Adán, que está a la búsqueda de Eva. Ahora es el primer no que aparece en el Génesis, del no ser bueno. El hombre entiende que en la soledad hay algo que no corresponde con su naturaleza, con la plenitud de lo humano. Y va buscando, y Dios le va mostrando, no ha encontrado correspondencia en los objetos del mundo, en el jardín donde vive, y el Señor va a intentar pasarle delante de los animales para ver si allí reconoce su humanidad. Y va a poner nombre a los animales, ¿no? Hay una leyenda rabínica que dice que pasó los animales de dos en dos, en parejas, ¿no? Para ver si reconocía en la sexualidad animal su propia sexualidad, dando ya el tono de que estaba buscando a Eva, ¿no? Y decía, este modo de vivir la sexualidad, de vivir la relación, ¿no? de amor y de procreación no se encuentra en el mundo animal. Hay algo en estos cuerpos que no corresponde con lo que el hombre está buscando. Ya el modo en que se realiza también la relación sexual entre los animales y en el hombre tiene la diferencia de que en el hombre se está pensada para ser rostro a rostro, ¿no? Y esto revela que lo que da sentido a la sexualidad humana es el carácter personal. Lo que identifica a la persona de modo particular y con más plenitud es donde está también la belleza de la persona, y lo propio es el rostro, ¿no? Y por eso el rostro esté presente, que la sexualidad, por así decirlo, no se separe del rostro, ¿no? Eso es lo que la va a humanizar, va a hacerla capaz de llevar al hombre a una madurez, a una plenitud, ¿no? Dar nombre a los animales lo ha interpretado el exegeta Paul Beauchamp, un exegeta francés reciente, ¿no? Falleció creo que a principios de este siglo, diciendo que lo que Adán está haciendo es, al dar nombre a los animales, dar nombre a lo que hay en él de animal.
Es decir, porque el animal en la Biblia siempre es aquello que se asemeja mucho al hombre, y una gran pregunta siempre es ¿cómo me diferencio del animal? Porque yo soy también animal. No es diferenciarse del animal diciendo que no soy animal, sino cómo vivo yo la animalidad que hay en mí, y que en la sexualidad se ve muy fuerte como instinto y también como afecto. Es algo que compartimos con los animales, y que el hombre se pregunta, que decía antes, ¿no? ¿Qué palabra le doy a esto? ¿Qué lenguaje uso para decir qué es este instinto, esta sensación que me atrae, ¿no? Eso que el adolescente, cuando empieza a sentir la atracción sexual, hacia dónde va este cuerpo, ¿no? ¿Por qué siento esta atracción, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo la sitúo en un proyecto global de vida, ¿no? Que es una atracción que yo no me he inventado, que es tan fuerte que me hace salir de mí, que me hace buscar algo a lo que al principio no le llego a poner nombre, ¿no? Dar nombre a los animales es dar nombre a lo que Adán tiene en él de animal, y es la tarea humana, ¿no? San Agustín decía que el hombre uno de los rasgos de diferencia del hombre y los animales es que el hombre puede domesticar a los animales, pero todavía no se ha visto ningún animal que domestique a un hombre, ¿no? Diciendo, por un lado, que el hombre es indomesticable, ¿no? Pero por otro lado, es verdad, ¿no? El hombre es capaz también de domesticar, de hacer morada, domus, ¿no? Casa, de hacer morada lo que hay en él de animal. No solo los animales, sino, y por tanto de humanizar de un modo particular el instinto sexual y la afectividad, ¿no? Es capaz ¿y qué significa este domesticarlo, ¿no? Adán no puede terminar de dar nombre a lo que hay en él de animal si no encuentra a Eva. Es decir, va a ser, según el relato bíblico, en el encuentro entre Adán y Eva, donde va a aparecer algo que Adán no había encontrado mirando solo a los animales. Yo no puedo reconocer y dar nombre a mi afectividad y a mi instinto sexual si no es en relación con otro. El secreto está fuera de mí. Y va a ser solamente en la complementariedad del hombre con la mujer donde va a aparecer la palabra que finalmente da nombre a todo lo que hay de animal en mí. Yo solo no tengo la llave. Necesito otro que, a través de la experiencia del amor y de la relación mutua, me permita ordenar. Es la experiencia en que de repente, ¿no? El misterio que supone la atracción sexual, en el adolescente se da el enamoramiento y se entiende, para esto estaba esto aquí. Es decir, ahora entiendo el sentido que esto tenía, dónde me llevaban, pero tengo que encontrar al otro y encontrar la relación, a qué se corresponde este impulso sexual y afectivo, para poder decir, este es su lugar, este es su puesto. Solo en el encuentro con la mujer se encuentra la palabra. De hecho, en el Génesis, la palabra brota entonces. Cuando el hombre encuentra a la mujer, brota. Antes era solo nombre, etiqueta que se ponía a las cosas, etiqueta que Adán iba poniendo a los animales. Con Eva ya aparece la palabra como llamada y respuesta, como yo y tú, como nombre propio. Eva, ¿no? Se llamará Eva, y este será hombre y esta será mujer. Y como acción, como capacidad ahora de construir juntos una vida. Todo esto nace en el encuentro de Adán y Eva, ¿no? Se dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, ¿no? Pasado, presente y futuro, ¿no? Dejará a padre y madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Aquí en la palabra es relato, que me permite ya ahora encauzar la vida y hacerla diferente de los animales, en que el hombre tiene relato de origen y de destino. Y aquí se sitúa, esto es lo que Juan Pablo II llama unidad originaria, es que en el encuentro con la mujer el hombre se encuentra a sí mismo. Y viene a ser como recreado o creado plenamente. Un poco lo que es la relación de hombre y mujer como una relación en que necesito del otro para entenderme. Y por eso la diferencia que hay, que es importante, creo, en el tiempo de hoy, hacerla presente entre diferencia y diversidad. Se ha hablado hoy mucho de la diversidad y se intenta reducir la diferencia a diversidad. La diferencia, en el sentido que estoy comprendiendo ahora, ¿no? Como diferencia sexual, significa que para entender uno de los términos necesito entender el otro. Cada término es comprensible solo si se refiere al otro y se ilumina desde el otro.
Y esto es lo propio de la relación hombre-mujer. Para entender lo masculino es necesario lo femenino. Y para entender lo femenino necesito lo masculino. Lo masculino desde sí no puede comprenderse porque está en tensión, en relación hacia la mujer, ¿no? Julián Marías lo ha explicado bien en la Antropología Metafísica, que es uno de los textos, yo creo, más clarividentes para entender la relación hombre-mujer, cuando habla de dos modos de instalarse en el mundo y de vivir el cuerpo, masculino y femenino, y dice no se puede hacer una antropología, una comprensión del hombre sin hablar de estas dos distintas instalaciones en el mundo que son polares, porque una invoca a la otra y se entiende desde la otra. Julián Marías llega a decir que en realidad el más adecuado para hablar de la mujer es el hombre, en cierto modo, porque es el que está interesado por ella y la contempla, y al revés, ¿no? Y precisamente porque relacionan una con la otra, ¿no? Hoy prevalece un poco lo otro, no solo la mujer puede hablar de la mujer y solo el hombre puede hablar del hombre. Julián Marías se opone radicalmente, ¿no? Dice que rompe un poco el esquema en que estamos acostumbrados para valorar la diferencia, ¿no? El mismo Julián Marías dice que una de las mayores estupideces es hablar de igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Lo expresa así porque dice entre el hombre y la mujer lo que seguramente no hay es igualdad, lo que ciertamente no hay es igualdad, porque la experiencia es de una gran diferencia. Dice lo que hay es equilibrio, ¿no? Equilibrio sí, equilibrio ciertamente es una igual dignidad, ¿no? Es así, ¿no? Pero se entiende su forma de decir que no es... a veces el lenguaje sobre la igualdad elimina la polaridad fecunda que existe entre el hombre y la mujer, ¿no? Y que para él es esencial para poder explicar la vida humana, porque la mujer es lo que entusiasma al hombre y lo que le permite obrar, salir de sí mismo y construir algo que merezca la pena, ¿no? Y al revés, el papel de la mujer con respecto al hombre pues es también en ese sentido, ¿no? Es sostenida por el hombre. Juan Pablo II articula. La diversidad, ¿no? Sería, al contrario de la diferencia, la diversidad es una variación de muchas cosas en las que cada una no necesita de las otras para entenderse. Yo puedo entender lo que es un africano sin entender lo que es un europeo, ¿no? Me puede ayudar al contraste, bien, puede ser útil, pero no necesito uno para entender el otro, ni para entender lo que es la raza asiática, ¿no? Y ahí hay diversidad, ¿no? Hoy el problema también de la ideología de género es eliminar la diferencia como referente fundamental para la vida de la persona. Ya no es la diferencia la clave y se inventan otras diversidades que la diferencia sigue estando ahí, ¿no? Se puede ser hombre, mujer, pero ya está como camuflada por otros ejes que en el fondo ya impiden que la diferencia sea el eje fundamental de entrada en el mundo, de origen en el mundo y de generación en el mundo. Y son pues el eje homo-hetero, la palabra heterosexual, que usamos con mucha naturalidad, pero es en realidad una palabra que viene es ideológica en el sentido de que ha sido introducida para normalizar la referencia homosexual, heterosexual, para ofrecer como otra alternativa, ¿no? Igual que la palabra transgender o transgénero está equiparada con la palabra cis, ¿no? Yo no soy trans, soy cis, ¿no? El cis es el que permanece en su propio género, ¿no? Pero de nuevo es una operación para crear otros ejes de diferencia que un poco ya es diversidad, ¿no? Ya, pues ahora en el fondo hay tantos ejes que el que decide de uno o de otro es la propia individualidad, el propio sentimiento que quiere expresarse y que modela el cuerpo para poder autoexpresarse, ¿no? Y Juan Pablo II, volviendo a lo que es la experiencia originaria del nacer de una diferencia, dice también que en la vida humana la diferencia sigue siendo esencial no solo para generar, tanto para generar a otra persona que pueda ser libre y madurar, sino para la plenitud de lo que el hombre y la mujer encuentran en sí mismos. De alguna forma, integrando la diferencia en mí, como hombre o como mujer, estoy integrando mi propio origen y, por tanto, reconciliándome plenamente con mi corporalidad y no solo con un fragmento de ella, ¿no? Y puedo tener unidad como persona, no estar dividido, ¿no? La otra teoría, al final, lo que creando muchos ejes de división, al final no me permite reconciliarme con el propio cuerpo y crea una herida que mantengo y que no me permite, o sea, heridas siempre las tenemos y fragmentaciones siempre las tenemos, ¿no? Pero si no existe
una unidad originaria que nos permita buscarla, la fragmentación será estructural y ya será imposible recuperarla, tener ni siquiera esperanza de recuperar la unidad. Mientras que mantener la referencia a la diferencia es lo que me permite buscar la unidad, conmigo mismo y con los otros. Y Juan Pablo II dice, claro, cuando Adán encuentra a Eva, esto queda expresado, lo irreducible de la diferencia queda expresado en que es Dios el que abre la herida de Adán y saca de allí a Eva, y lo hace en el sueño de Adán. El sueño es para Juan Pablo II una especie de vuelta a la nada. Expresa que el hombre no tiene que ver en la creación de la mujer, que no es él el que ha creado a la mujer. Por tanto, en este sentido positivo, ¿no? Sí, la igualdad de dos modos de referirse al origen en Dios. El origen de la persona siempre indica la trascendencia. Pero a la vez el sueño indica para Juan Pablo II, en su interpretación del Génesis, una especie de vuelta a la nada, una necesidad que es como expresar la creación nueva del hombre que sucede en el encuentro con la mujer. El sueño, que es un poco la imagen siempre de la muerte y del no poder hacer, ¿no? Sería como que Dios retorna al principio para crear bien al hombre, un modo de hablar, ¿no? Como si Dios no hubiese hecho la obra, no le ha salido bien en la primera vez y ahora hay que hacer, ¿no? Volvamos a empezar, ¿no? Volvamos al origen y ahora hagamos bien al hombre, y hacerlo bien significa hacer al hombre en la diferencia de Adán y Eva, de hombre y mujer. Ahora sí, dice Juan Pablo II, está recreado en la comunión de personas. Está recreado como una unión en la diferencia. Y esta es la verdadera, ahora el hombre verdaderamente es imagen de Dios, porque ahora tiene el lugar donde puede buscar a Dios, que es la relación del hombre con la mujer. Es ahí donde Dios se va a manifestar como horizonte último de la vida del hombre. La mujer ha sido dada al hombre, y de forma paralela el hombre a la mujer, para que ambos puedan buscar la soledad originaria. Por eso usa la expresión, dice que lo masculino y lo femenino son dos encarnaciones complementarias de la soledad originaria del ser humano. Es una expresión fuerte, ¿no? Como dos formas de encarnar la referencia de lo humano al misterio de la grandeza y de una plenitud. Por eso también reducir esta apertura de la sexualidad en la diferencia al final elimina la sexualidad misma, elimina la fuerza de Eros, ¿no? Del Eros que me llama más allá de mí. Así que el hombre es recreado en el encuentro con la mujer, ¿no? Es verdad que en el relato bíblico la primera vez que aparece la palabra hombre, que en hebreo es ish, es cuando encuentra a la mujer. Cuando dice esta será llamada hembra, sería la traducción de Alonso Shekel, esta será llamada hembra porque ha sido tomada del hombre. Una traducción un poco extraña, pero es para preservar el hebreo, ¿no? Que dice esta será llamada isha porque ha sido tomada del ish. En hebreo las palabras ish e isha tienen una similitud que es el juego de palabras, ¿no? Del texto bíblico, ¿no? Entonces se puede traducir así, ¿no? Esta será llamada hembra porque ha sido tomada del hombre. Y es ahí cuando aparece la palabra hombre, ¿no? Juan Pablo II dice, solo hay hombre cuando se da el encuentro en la diferencia y se acepta la diferencia. Mientras tanto, hay como algo que está todavía en germen, que no ha llegado a ser sí mismo, porque no ha llegado a reconciliarse con la diferencia, que es además la diferencia de su origen y que le va a permitir edificar el futuro alzándose, ¿no? Libremente, solo en el encuentro con la mujer. Quería ahora hablar y terminar esta sesión y en cinco minutos que quedan y luego dejar un cuarto de hora para preguntas, un poco un diálogo sobre lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Y terminarlo dentro de la cuestión de la unidad originaria, con algunas características de esta diferencia sexual
que como les decía hoy es negada, ¿no? Negada incluso casi lo que en cierto modo ha sido siempre obvio, y por tanto tan obvio que no lo ha pensado. La filosofía de la diferencia sexual casi no existe hasta el siglo XX. Julián Marías, cuando escribe la Antropología Metafísica en el 1970, dice que este es el primer libro que él conoce en que se ha hablado del hombre y se pone como un capítulo esencial que el hombre no es hombre simplemente, sino es o hombre varón o hombre mujer, hembra, ¿no? Ser humano como hombre o como mujer. Y lo pone como algo central para entender lo que es la persona. Dice que la persona es alguien, no es algo, es alguien corporal, alguien que tiene un cuerpo, y este cuerpo siempre es en la forma del hombre y en la forma de la mujer. Y esto tiene que pensarlo, ¿no? Y lo mismo en la teología, ¿no? Casi hasta el siglo XX un poco era un dato tan obvio que no se había pues, tematizado, reflexionado, ¿no? Lo más obvio a veces es lo último que se ve es la luz, ¿no? Porque está ahí y veo todo gracias a la luz, pues la luz es lo último que veo. Pues de alguna forma lo más cercano al origen, al misterio, que es el que hay hombre y mujer, ¿no? Y que de ahí hemos nacido y que a través de esa diferencia entra el hombre en el mundo y recibe la vida como un regalo, como que viene del amor. La vida no viene de un deseo, ¿no? Se desea lo que no se tiene, se desea y se ama. El amor es como un rebosar, ¿no? Mi vida viene de un amor y por tanto viene de una abundancia. No viene de un deseo y de una carencia a la que yo tengo que responder, sino que viniendo de la diferencia sexual de un hombre y una mujer que se han encontrado, que se han amado, puedo reconciliarme con mi vida como algo que viene del amor. Ahí está el misterio de la diferencia, ¿no? Y que hoy se elimina, ¿no? Y la forma de pensarla, como intenta Juan Pablo II, es decir, que en la diferencia, como la explica la Biblia, se distingue pensando en otro modo de pensar la diferencia que encontramos en Platón en el mito del andrógino. En su simposio, Platón relata el mito del andrógino, con el que él no está de acuerdo, ¿no? Lo pone en boca, creo que es Aristófanes, el que lo cuenta, ¿no? Y él no lo acepta, ¿no? Pero relata este mito, ¿no? Como una posibilidad. El simposio son 10 discursos sobre el amor, lo que es el amor, ¿no? Y al final viene el de Sócrates, que es el que recapitula, ¿no? Y que habla del amor como es una tendencia. Además, el de Sócrates es interesante porque el discurso de Sócrates no lo dice él, ¿no? Dice que lo ha aprendido de Diotima, de una mujer. Al final la clave, Platón entiende que el misterio del amor de alguna forma lo aprende Sócrates de una mujer. Y por lo tanto hace ver Sócrates lo explica porque lo ha escuchado a Diotima. Pero bueno, volviendo al andrógino, es decir, de dónde viene la diferencia sexual, ¿no? Esa atracción que se entiende que está ahí, que es profunda y que a la vez no hemos creado nosotros y que es tan fuerte en la vida, ¿no? Tan fuerte que es uno de los grandes ejes de la vocación, ¿no? De la persona. Y lo explica por diciendo, el hombre al principio era un ser andrógino, un ser que era a la vez hombre y mujer, ¿no? Andros y andrógino, ¿no? Hombre y mujer. Y dice, ese ser esférico era tremendamente poderoso porque tenía lo masculino y lo femenino, de forma que llega a amenazar a los dioses que, sintiendo el peligro, deciden dividirlo en dos. Entonces dividen lo masculino y lo femenino. Lo parten en una cirugía, ¿no? Parten una parte masculina, otra femenina, simplificando un poco el mito, y hacen volver las cabezas para que se puedan mirar las dos partes, y ahora, pues nada, a buscarse uno al otro y a dejar en paz a los dioses, ¿no? Un poco ahora ya tenéis ya entretenimiento, ¿no? Y los dioses están tranquilos y el hombre pierde fuerza y energía para hacer otras cosas y ya está siempre condenado a buscar su otra mitad, y cuando la encuentra se siente pleno, ¿no? Porque recupera lo que había perdido, ¿no? Creo que tiene muchos elementos, ¿no? de verdad este mito, ¿no? Porque explica muy bien lo que es el buscar al otro como parte de algo que necesito, algo que he perdido y que está allí, ¿no? Y la fuerza que tiene la atracción que un poco da sentido a la vida. Pero en la visión del Génesis, las dos diferencias claves, ¿no? Bueno, tres realmente, ¿no? La primera es que la diferencia no es un castigo, es decir, no es debilitar, sino potenciar. Dios no divide al hombre de la mujer para que el hombre sea pequeño, sino para que se haga grande. En la sexualidad está la llamada a transmitir la vida, que es en la Biblia la mayor bendición de Dios. Dios bendice al hombre y a la mujer
y por tanto se hace presente, va a transmitir su imagen a través de la unión del hombre y de la mujer. La segunda diferencia es que en la Biblia el hombre y la mujer no son mitades. Decía Santo Tomás de Aquino, la persona nunca es una parte. La persona nunca es una parte. Siempre es de alguna forma un todo. Porque no se mide, ninguno de ellos se mide con respecto al otro. Mi plenitud como hombre no está en una mujer, ni la plenitud de la mujer está en un hombre. Porque ambos se miden en relación con el misterio último de la vida, que es Dios. Ahí está la figura. El hombre, al final, solo encuentra respuesta y, por tanto, no es nunca expresión solo del deseo de otra persona humana. Por tanto, segunda diferencia, no somos partes, sino todos. Somos, dice Juan Pablo II, partner del absoluto, el hombre. Partner de la alianza, llamado a la alianza. Y por eso la soledad está siempre al principio. Soledad, que es relación con Dios. Y finalmente, la última diferencia es que cuando hombre y mujer se unen en la diferencia, no están completos. No llegan a una plenitud. Al revés, la unión de la diferencia, como que les abre todavía más. No llegan a la media naranja en que ya está todo aquí, sino que les recuerda más la relación con un origen que les supera a ambos. El hombre y la mujer se unen en aquel lugar donde reconocen que han sido creados, porque ellos vienen de ahí, del lugar donde se unen en la unión sexual. Y es el lugar donde se preserva el misterio del origen de cada persona. Por eso es un lugar sagrado, un lugar que refiere siempre al misterio. Y por eso la importancia al final de la diferencia como clave para entender lo humano. La imagen que usa San Agustín, que es famosa, no es la de que la mujer ha sido tomada del costado del hombre porque están llamados a unirse por el costado. ¿Qué significa unirse por el costado? Nos unimos por el costado cuando caminamos. Los amigos que van, ¿no? Hombro a hombro, ¿no? Costado a costado. Y dice, el hombre y la mujer han sido hechos para caminar juntos por la misma vía hacia la misma meta, que para él es claramente, pues nos hiciste, Señor, para ti, y el corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Vamos a hacer ahora una pausa y abrir un poco a preguntas sobre lo que he dicho hasta ahora, y luego en la tercera sesión completo lo que me falta sobre la desnudez originaria y el tema que estaba para la tercera sesión, que es la apertura del hombre al misterio del Creador. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estas dos sesiones que llevamos, que están siendo fantásticas. Yo tenía una pregunta, creo que ha sido en la primera intervención, cuando hablamos de la verdad del amor. Me parece que es como muy difícil transmitirlo hoy en día, o sea, me imagino que por el clima de relativismo, porque es como, haz lo que quieras con tu vida mientras esto te haga feliz o mientras esto te sirva. Entonces, ¿cómo se puede mostrar, o sea, claro, partiendo de que la gente ya, pues la ley natural o que haya cosas universales en el hombre, o sea, no podemos hablar de ley natural porque no se entiende, pero digo, tiene que haber alguna manera de mostrar que esta verdad del amor sí que existe y que no, o sea, que hay una manera que tú puedes hacer lo que quieras con tu sexualidad, pero que tiene que haber una manera de mostrar que hay una forma de amar mejor, o sea, una forma de amar que te va a hacer más feliz y mostrarlo así como de una manera positiva, porque que no haga falta a lo mejor hablar de moral, sino de felicidad. Gracias. Sí, es verdad que la dificultad cultural de mediar esto que estoy diciendo no es muy grande y Juan Pablo II lo que propone, porque es un poco también la pregunta que se hace, ¿no? Para hablar de verdad del amor no como algo pues, que está ya dado y tengo que aceptar, ¿no? Como eso. La ley natural se suele entender así, ¿no? Como hay unas coordenadas, un orden que tengo que seguir, amoldarme, y eso parece limitar lo que yo quiero ser, ¿no? Por eso su propuesta es empezar con la experiencia, es decir, acudir a la experiencia del hombre y ver qué es lo que verdaderamente deseas, ¿no? Cómo hacer ver la pregunta, ¿cuál es tu verdadero deseo? Creo que decía Blondel, ¿no? Nuestros deseos nos ocultan los verdaderos deseos. Entonces, ¿cómo despertar y cómo hacer ver que es el arte educativo, creo, al final, todo el arte de la educación? Pero iría a decir,
realmente lo que hay aquí contenido es lo que va a responder plenamente a tu deseo. Pero puedes entender que tu deseo necesita ser transformado. A veces empezar por ahí. No te contentes con lo que deseas, porque el deseo humano puede cambiar y podemos querer cambiar el deseo y podemos desear algo más grande. Entonces pregúntate, ese deseo que tienes, no simplemente es satisfacerlo y ya está, te quedas tranquilo. Eso es lo que hace el animal en realidad, ¿no? El hombre es capaz de lo que se llama el deseo de segundo grado, es decir, deseo desear otra cosa, aunque ahora no la deseo, pero veo que ¿no? esto lo quiero. Y puedo querer algo que todavía no quiero, pero quiero quererlo, ¿no? Y ya eso me pone en un camino. ¿Y cómo es? Pues viendo a veces la vida de otra persona que me atrae. Pues todo lo que es el testimonio, ¿no? Es decir, cuando veo algo digo, yo querría vivir así, ¿no? Allí veo una plenitud. Creo que lo que es la mediación de estas experiencias a través de otro son necesarias, ¿no? El hombre que dice, mira, entonces ¿cómo podría desear lo que éste desea? Porque veo que lo que éste está deseando le da una plenitud, ¿no? Entonces aquí las experiencias originarias es como tratar de dar una explicación, aparte ya de justificar, digamos, teóricamente que se puede hacer, ¿no? Que la diferencia sexual es necesaria, que es necesaria para la persona, para la vida social, ¿no? Que si no, cómo hacerlo en el camino educativo, ¿no? Creo que es necesario el testimonio, que es necesario no solo el testimonio aislado, sino la comunidad donde esto se vive. Es decir, que la persona, ¿no? El joven que está preguntándose o el que vea que esto no es solamente un loco que lo vive así, bueno, pues tú lo vives así y yo lo vivo de otra forma, sino que vea que esto hay un modo de vida común que puede ser hogar, ¿no? Que ahí puedo entrar y me atrae. Entonces, para eso es necesaria una alianza entre los educadores, por así decirlo, en la misma empresa educativa que sea un lugar donde se vive, ¿no? Esto. Y puedo, por tanto, o sea, este tipo de relaciones ya me puedo encobijar y puedo... Claro, hay que pedir la confianza a la persona, es decir, fíate. O sea, no podemos, es imposible, pero esto creo que en todo camino educativo, ¿no? Decir, ya te lo voy a explicar y cuando lo hayas entendido lo podrás practicar, ¿no? Sino que el camino educativo no empieza así, empieza por una confianza. Te pido que te fíes. Fíate y ven. Y obra como yo obro, ¿no? Y aquí verás, en estas prácticas comunes que podemos hacer juntos, verás que se despierta la chispa, ¿no? Y que al final ahí brota estas experiencias. Juan Pablo II tiene una gran confianza en que esas experiencias están ahí en lo profundo del hombre y que siempre que las decimos están resonando, ¿no? Es como alguien que está dentro, nosotros hablamos fuera y alguien nos está ayudando dentro de la persona. Esa es la confianza que él tiene para no cejar, ¿no? Porque a veces es verdad que es una dificultad, ¿no? Pero al final se prende la chispa. Pero la chispa se prende con paciencia, después de muchas conversaciones, ¿no? Entonces la parte teórica es necesaria, ¿no? Entender lo que es el cuerpo, explicarlo, ¿no? Pero creo que este elemento al final es la pregunta por la felicidad, ¿no? Que estaba en el fondo la pregunta moral ha sido siempre cómo se es feliz, ¿no? Lo que pasa es que luego hemos convertido la moral solo en normas y cómo seguir las normas y cómo estar tranquilo en mi conciencia, ¿no? Pero la gran pregunta moral es cómo puedo hacer que mi vida sea grande y bella. Esta es la pregunta de la moral realmente, ¿no? Y esto es lo que hay que conseguir despertar, en cómo hacer que mi vida sea grande y bella, ¿no? Y hacer ver que eso es la felicidad y que este es el camino, si lo vas siguiendo. Ahora ya es todo el camino educativo de ir transmitiendo, ¿no? Esto. Creo que también, pues, no sé, la literatura, el cine, ¿no? Ver juntos, leer juntos, comentarlo, ¿no? Entonces son distintas prácticas educativas que pueden ayudar a recuperar el sentido del propio cuerpo, la santidad o el misterio que hay en el propio cuerpo, la relación entre el hombre y la mujer, etc., ¿no? Sí, buenos días, muchas gracias por las ponencias, por la ponencia y por las ideas que se han dicho ahí. Me ha parecido muy interesante cuando se ha indicado que hay una expresión de la gramática corporal que se da precisamente a través del amor que da vida. Y dentro de ese contexto me venía a la cabeza lo que decía Marcel sobre que cuando se dice a una persona que se ama, se le dice tú no morirás. Entonces yo quería saber dentro de este contexto y este discurso, cómo se pueden explicar bien, a lo mejor es parte de la tercera parte y entonces se explicará después, cómo se puede explicar dos fenómenos de la vida cristiana que son aparentemente la negación del cuerpo, ¿no? Que son el celibato y la mortificación, por ejemplo, ¿no?
Entonces, son dos expresiones también corporales, en principio, ¿no? de dar vida, pero otra vida distinta, pero a partir del cuerpo. Entonces, ¿cómo se puede explicar todo esto dentro de este discurso de la gramática del amor, de dar vida? A lo mejor es parte también de la siguiente explicación, pero bueno. Sí, bueno, el tema del celibato, de lo que es la virginidad, como lo explicaré después. Pero está relacionado, el tema, el otro, el de lo que es la ascesis, la mortificación, ¿no? La visión cristiana de lo que es la mortificación del cuerpo no ha estado unida nunca a una negación de lo corporal, sino a descubrir la verdadera vocación de lo corporal. Creo que esa es y ahí todo un poco el sentido de la penitencia. El peligro o sea, evitar el reduccionismo a la hora de vivir los deseos que habitan en el cuerpo. Esta sería la clave para ver lo que es la mortificación, la verdadera ascesis, ¿no? Es decir, el ayuno, por ejemplo, me educa es para educarme en la bondad de lo que es comer. Comer es bueno, tan bueno que la vida plena será un banquete, ¿no? Entonces, ¿por qué? Comer es una cifra de lo que soy ser encarnado, ¿no? Porque como asimilo el mundo, lo hago mío y por tanto participo en el mundo, participo con los otros, porque el comer es juntos, es algo, o sea, comiendo somos hermanos, ¿no? Comemos lo mismo, de alguna forma tenemos un mismo origen, ¿no? Y a la vez la comida es una expresión del don. El primer don que recibe el niño es la leche materna, en la que busca una presencia, la presencia de la madre, no solo el alimento que llena el vientre, ¿no? Sino la presencia que planifica la vida. Entonces ahí es donde está, ¿cuál es el sentido verdadero del comer? La ascesis, el ayuno, pues sirve precisamente para que el cuerpo, que por diversas razones, ¿no? Tiene también un lenguaje que es contrario a su lenguaje originario, al lenguaje, en este caso la plenitud de la experiencia del comer, que está desde el principio en el hombre, se puede torcer, ¿no? Y uno come quitándole la comida al otro, o come saciándose más allá, ¿no? O come sin agradecer, elimina la conversación, come sin conversar, ¿no? Sin que esto vaya unido a una palabra de gratitud, una palabra en que se relata la propia vida, ¿no? Pues, la ascesis sería: prívate de la comida para que entiendas verdaderamente lo que es la comida, para que entiendas lo que estás deseando cuando deseas comer, ¿no? Que es al final el hambre de la palabra, ¿no? El hambre de la palabra de la conversación, el compartir no solo un alimento, sino una vida entera, el que tu propia vida pueda ser alimento, es decir, descubre el sentido originario del cuerpo, ¿no? Y esta necesidad de una ascesis es porque en estas experiencias originarias no las encontramos nunca en su pureza, ¿no? En la fe cristiana dice que han sido distorsionadas por el pecado, que ya no están, igual que en la sexualidad, pues ahora hay un desorden. Hay una tendencia a corromper el verdadero sentido del cuerpo. Y la ascesis es necesaria para recuperar de nuevo el sentido pleno. Por tanto, es una ascesis que... Hay una frase de Mauriac que dice, en una de sus novelas, ¿no? Dice que para creer en la resurrección de la carne hace falta haber vencido a la carne. Él lo pone así, ¿no? Se podría decir, creo que mejor, para creer en la resurrección de la carne hace falta haber entendido la capacidad que tiene la carne para llenarse de amor y de vida, ¿no? Porque es ya un anticipo de la resurrección. Creo que, y esto podría también dar un poco de respuesta a lo del celibato. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por su presentación, que está siendo muy interesante. Yo quería, no sé si más que una duda, bueno, me ha quedado con una cuestión, cuando usted ha hablado del origen y de como consecuencia de un engrosamiento del amor, ¿no?, de los padres, y luego ha dicho que cuando esto es una consecuencia del deseo, se mediatiza, ¿no?, la libertad del hijo, su proyección, etc. Se me estaba ocurriendo ahora, por ejemplo, los padres que desean un hijo y tienen que acudir pues una fecundación in vitro, me imagino que se referiría a eso. Entonces, quisiera que si pudiera ahondar un poquito más en qué medida, cuando es fruto del deseo, por qué se está mediatizando esa libertad de...
Sí, tal vez se podría precisar un poco, lo precisaría diciendo que el problema es cuando es fruto solo de un deseo suyo. O sea, el deseo siempre está, ¿no? El deseo de tener un hijo pues existe y es bueno, ¿no? Luego, obviamente. El problema es cuando el deseo se impone sobre el resto, se hace absoluto y es el hijo a toda costa como satisfacción, porque no puedo tener un hijo, pues lo intento tener de cualquier modo, no, sea como sea, ¿no? Que es un poco también, en realidad sucede un poco con la adopción, ¿no? O sea, creo que aquí es siempre tomar el punto de vista del hijo y no solamente el punto de vista como primordial, ¿no? Cuando yo adopto a un niño no es porque la razón primera no es mi deseo de ser padre, ¿no? La razón primera es que hay un hijo que necesita un hogar, un niño que necesita un hogar, ¿no? Luego eso encuentra también mi deseo de paternidad y de poder dar, que es muy fuerte también en la persona, ¿no? Pero no puede primar mi deseo de ser padre sobre la necesidad del hijo de recibir una familia, ¿no? Yo le acojo no porque yo deseo ser padre, sino porque él necesita, ¿no? Y así cambio el punto de vista, que es lo que nos falta muchas veces en todo el tema de la diferencia sexual, ¿no? Poner el punto de vista del otro, que es el hijo que viene, ¿no? La generación que viene. Entonces, creo que ahí estaría un poco cuando se convierte. Marcel Gauchet lo dice de la fecundación in vitro sería un fenómeno, ¿no? No puedo por una dificultad, entonces acudo a la técnica para conseguir el hijo, pero ya el hijo depende de un acto mío de voluntad directo, ¿no? de que he querido tener el hijo y evidentemente el hijo no es mi creación, porque siempre al final ha tenido que haber, no soy yo el creador de la vida, ¿no? Ha tenido que haber, pero todo sucede como si fuera yo el que lo he producido. Y esto va a crear en mí como padre una angustia excesiva en el sentido de que ¿y si la vida del hijo fracasa? ¿Y si mi hijo cuando tiene 20 años me viene a decir papá, ¿por qué me has engendrado? ¿No? Si yo no quería que me has traído esta basura de mundo, ¿no? Y ahora te denuncio, ¿no? Ha habido una denuncia, de hecho, creo que en algún lugar a los padres han denunciado, sí, por haberlo traído al mundo, ¿no? Entonces, pero es una pregunta real, ¿no? Porque el padre nunca puede ser totalmente responsable, nadie puede hacerse responsable por la felicidad de una persona, porque la vida vaya bien o mal, ¿no? Y Job se queja de haber nacido, pero se queja a Dios, que es el único ante el que podemos quejarnos, porque Él sí que nos ha traído, ¿no? Personalmente al mundo, ¿no? Los padres, es demasiada responsabilidad la que... Y esto como que acorta también el horizonte del hijo, que ahora va a tener que responder, o sea, va a estar un poco la dificultad de tener que responder solamente a lo que los padres desean o proyectan o sueñan de él, ¿no? Que es una reducción de la paternidad, ¿no? Mientras que la paternidad verdadera es entender que el hijo me ha sido confiado, pero que siempre es un extranjero que viene y que tengo que hospedar, ¿no? No es nunca, siempre viene de otro. En la Biblia se une la experiencia del hijo, en Abraham sobre todo es donde se ve claramente la escena de cuando Sara concibe al hijo, que es cuando vienen los extranjeros, y, él tiene que, o sea, y ahí representan, el hijo es un extranjero, que viene de otro, es un misterio, ¿no? Entonces el preservar esto ya no es solo la fecundación in vitro, sino la misma extensión de la contracepción, termina creando esta impresión. Dice Gauchet, ¿no? Que él claramente, desde luego no es cristiano, es una filosofía francesa totalmente laica, en el sentido, ¿no?, laicista, y de defender la modernidad, pero dice, la modernidad está muy bien, el individuo como autónomo y como señor de su vida, pero tenemos un problema aquí, que no hemos pensado todavía, y que se ve en la fecundación, porque estamos creando hijos que ahora queremos que sean plenamente autónomos, pero les hemos hecho depender completamente de nosotros, ¿no? La contracepción, cuando se hace habitual, al final es la misma lógica, ¿no? El hijo depende ya de mí, de cuando quiera tenerlo o cuando no quiera tenerlo, ¿no? No hay como una apertura a algo más allá. Y ciertamente la negación de la diferencia sexual pues es el colmo ya de esa expresión, ¿no? Cuando ya la diferencia sexual se niega como modo de entrada en la vida, ¿no? Entonces, ese es como cuando se hace absoluto ese deseo y se pone como referente de la vida de la persona. Evidentemente, como el padre nunca es el verdadero autor, siempre es posible reeducar lo que ya ha sucedido, siempre es posible enseñar al padre a aprender de nuevo que el hijo es un don, y siempre es posible que el hijo que ha nacido así pueda reconciliarse con su origen más allá de la figura concreta del padre y de la madre, porque el origen siempre está más allá de ellos, ¿no? Ellos son en realidad siempre un símbolo, ¿no? Entonces, eso creo que esa es la pregunta que quería un poco suscitar, ¿no? El hecho, la necesidad de que nazcamos de algo que va más allá. Luego, evidentemente, el hecho de que nazcamos de un amor, de una relación, nos permite entender que nuestra vida es una sobreabundancia, no viene de una carencia
a la que tengo que responder, sino que viene de una sobreabundancia. Y desde aquí es el camino un poco a llegar a la confesión de fe en el Creador, en Dios como Creador de la vida, ¿no? Spemann tiene esta frase, Robert Spemann, cuando se pregunta, conversando sobre estos temas, en que dice, es un poeta alemán, ¿no? Solo a un poeta se le podría ocurrir así, pero dice que se dirige a su hijo y le dice no me preguntes si pensaba en ti en el momento de generarte, ¿no? No pensaba en ti, dice. Los ojos de tu madre eran demasiado hermosos para que pensase en otra cosa. Poeta, ¿no? Pero expresa un poco esto, ¿no? Que el hijo no es fruto de una decisión directa, ¿no? El padre o la madre que ha engendrado al hijo y el hijo viene a quejarse, ¿no? Le puede decir siempre, mira, si tú no eres fruto de un proyecto mío, de un deseo mío, tú has venido de que tu madre y yo nos hemos amado. Y has venido como fruto de algo que nosotros hemos participado, pero no somos el origen último de tu vida como un fruto. Esa es la visión antropológicamente, no mucho, y libera a los padres de la angustia excesiva de tener que cargar con el peso, ¿no? Que también es hoy muy presente, ¿no? La dificultad de la paternidad, porque se hace opresivo cómo va a salir el hijo, ¿no? Voy a aprovechar que estoy en la primera fila para hacer la última pregunta antes del descanso. Realmente conecta con esta última pregunta y comentario y también lo que planteaba al principio el propio Lucía. En las posibilidades ha habido varias veces la idea de don, ¿no? Y que esa me parece como la idea de don, que es como la clave para entender esta antropología, ¿no? de la sexualidad y la corporalidad. O sea, don porque recibimos el cuerpo como un don porque somos origen de la donación, y luego, a su vez, nosotros cuando relacionamos con otros, pues también lo hacemos entre ese modo, como algo donado, es decir, gratuito, no producido, no dominado. Entonces, mi pregunta es, quizá la dificultad hoy en día para entender todas las categorías y para entender, digamos, la verdad del amor, es justo la dificultad, o se corresponde o espera la dificultad para entender los aspectos donales gratuitos de la vida humana, porque estamos en una sociedad consumista, porque uno está acostumbrado a dominar, ¿no? todo sobre su vida, a determinar su destino, el discurso va justo por vías opuestas a las del don. Entonces, mi pregunta es esa, solo si se recupera esta manera de entender la propia vida como don, es posible llegar a entender la visión cristiana del amor, de la sexualidad. O sea, sería un poco, Juan Pablo II creo que esa es la verdad profunda de que puede haber una filosofía del cuerpo o una teología del cuerpo, solo si hay a la vez una filosofía o una teología del amor. No puedo entender lo uno sin lo otro, ni lo otro sin lo uno. Al final me va a llevar, el cuerpo es tan importante, Jesús dice, la carne no sirve para nada, ¿no? En el discurso eucarístico, ¿no? En San Juan. La carne no sirve para nada. Por sí solo el cuerpo no sirve para nada. Si no hubiera el amor, pues el cuerpo sería verdaderamente un lugar que me limita. ¿Por qué no cambiarlo, ¿no? ¿Por qué tener que aceptarlo como parte de mi propia identidad, ¿no? La carne por sí sola sería un enigma y el hombre quedaría como enigma que no puede resolverse, ¿no? Si puedo aceptar mi propio cuerpo es porque experimento que existe un amor al inicio de mi vida. Por eso cuando falta ese amor primero es tan difícil aceptar al propio cuerpo, ¿no? Entonces están siempre en relación, ¿no? Entender lo que es el amor más allá de la atracción física y el placer, más allá del sentimiento y lo que es el amor por la persona, la afirmación de la persona, y que es un poco la clave de Juan Pablo II, ¿no? La sensualidad, la afectividad son elementos del amor, pero el amor llega a ser amor en plenitud cuando afirmo a la persona, digo, no solo me gustas, no solo me eres útil porque me das un placer, no solo me gustas porque hay un sentimiento compartido, sino es bueno que tú estés aquí, o eres bello, eres bella, ¿no? Ahí es donde he afirmado a la persona, porque la persona que no se mide solo en referencia a mí, ¿no? Es donde está un poco la pregunta por la cultura, ¿no? Consumística, ¿no? ¿Cómo podría esto? Porque esto es parte de la teología del cuerpo. Hoy se habla mucho de la sociología, se desarrolla también la sociología del cuerpo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo ahora esta visión del cuerpo transformarla en una visión del bien común? Es decir, que la sociedad, los distintos modos de vivir en sociedad nacen de aquí,
La primera experiencia de sociedad y de comunión está en mi cuerpo, en cuanto a un cuerpo familiar, y por tanto entiendo que sería un poco la pregunta, ¿no? El bien común no es solo pues los distintos bienes que nos permiten a cada uno individualmente tener el consumismo, ¿no? Sino que el bien común es, en primer lugar, la experiencia de que es bueno estar juntos, de que es buena la comunión, ¿no? El bien común es el bien de la misma presencia de la otra persona. Y esto da origen a una visión de la sociedad que la puede transformar, ¿no? Porque ya no... Normalmente vivimos un poco en que el bien común es simplemente pues, multiplicación de bienes individuales y que todos estén bien subjetivamente, pero ahí no hay bien común porque no se comparte una vida, ¿no? Y es en la experiencia del matrimonio y en la experiencia de la paternidad donde entiendo que el otro es la misma presencia del otro es un bien para mí. El otro es un bien común también, ¿no? Cuando dice Juan Pablo II, cuando los padres tienen un hijo y dicen el hijo es el bien común, porque pertenece al padre y a la madre, ¿no? Y la persona ella misma es el bien común, ¿no? Y la relación con la persona es el bien común, ¿no? Ahí es donde estaría, yo creo que la tarea un poco de transformar también la sociedad a la luz de esto.